Buenas noches con todos. En esta ocasión quiero exponer un tema muy interesante acerca de la toma de decisiones de una persona, las consecuencias que puedan obtener una persona en el simple hecho de tomar una simple decisión. Al tomar decisiones podemos tener muchas consecuencias. Podemos obtener consecuencias muy buenas, muy positivas, muy bendecidas por parte de Dios, pero también podemos acarrear muchas consecuencias negativas, ¿no? Que no son de Dios. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones a nuestro pensamiento, a nuestro raciocinio, a que yo creo, yo pienso, a mí me interesa, yo creería, ¿no? A mí me gustaría, y tomamos decisiones en base a nuestras emociones y sentimientos, y muchas veces esas decisiones que tomamos, muchas veces nos llevan a consecuencias negativas. Es por ello que para tomar una decisión nos dice la palabra de nuestro Dios, que ya hemos aprendido anteriormente, que es nuestro manual de vida, lo que es la Biblia. Muchas veces tenemos que pedirle la ayuda a Dios, pedirle en sí específicamente al Espíritu Santo que está acá en esta tierra con nosotros. Es el Espíritu Santo quien mora dentro de nosotros, quien vive dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo, dice nuestro guía. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él es el que nos instruye muchas veces. Y tenemos que para muchas veces en nuestros años de vida vamos a afrontarnos a situaciones en toma de decisiones. Hago esto, no lo hago, invierto en esto, no invierto, voy para allá, no voy, me quedo. Entonces, siempre en nuestra vida vamos a tener esto. Lado A, lado B, ¿no? Opción A, opción B. Y muchas veces tenemos eh, temor, muchas veces entramos en angustia, en ansiedad, en tensiones, en el que no sabemos cómo afrontar dichas decisiones, ¿no? Entonces, y vamos a ver un claro ejemplo en la palabra de Dios, cómo la consecuencia de un hombre hoy en día, en la actualidad, acarrea muchas cosas, muchos conflictos a nivel mundial, se podría decir. Entonces, vamos a hablar de un hombre, el padre, ¿no? El padre de la fe, el padre Abraham, como nos enseñaron desde pequeño, ¿no? Entonces, Abraham era un hombre muy fiel a Dios. Dios se le presentaba, ¿no? A Abraham y le daba ciertas indicaciones, sal de Ur, ¿no? De su pueblo, anda a tal lugar, ¿no? Haz tal cosa, ¿no? Entrégame a tu hijo, ¿no? Fue el accionar más grande, ¿no? Que pudo tener este hombre, Abraham, ¿no? Entregar, ¿no? Su propio hijo para Dios, ¿no? Dios quería saber cuán grande era su fe, ¿no? Entonces, pero hubo un episodio de Abraham, ¿no? Que se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos, más que eso por influencia de su mujer, Sara también, ¿no? Y lo vamos a ver. eh, Vamos a ver acá dentro de esta pizarra virtual. Entonces, fíjense un poquito, vamos a ir, voy a ir haciendo ciertas imágenes, no en lo posible. ¿Ya? A ver. Vamos a dibujar acá esta personita. Este es Abraham, ¿bien? El padre de multitudes, el padre de naciones. Entonces, Dios le dio una promesa a Abraham. Dios le dio una, le prometió algo.
Después de muchos años de vida de Abraham, más de 80 años, luego vamos a ver edades específicas, Dios le promete, ¿qué le promete? Un hijo, ¿no? Entonces, Dios se le presenta a Abraham y dice, no, tú vas a tener un hijo. Vamos a ver acá, ojalá que salga. En Génesis, en el capítulo 15, dice, ahí hay un subtítulo, ¿no? Dios promete a Abraham un hijo. Entonces, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y así sigue la historia, ¿no? En resumen, Dios le promete a Abraham un hijo. Entonces, muchos podemos pensar, y muchas veces Dios, ¿no? Nos ha prometido ciertas cosas. No es que haya bajado de su trono y nos haya hablado, ¿no? Como en esos tiempos se presentaba a Enoc, a Noé, ¿no? A muchos hombres de la fe, ¿no? Del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Hoy en día Dios ya se expandió a todo el mundo, ya no trabaja hombre por hombre. Durante la historia Dios va trabajando de diferentes maneras. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, acá vemos que Dios le promete a Abraham un hijo. Entonces, muchos, como mencionaba, como hacía mención, como refería, a muchos quizás también nos haya prometido Dios muchas cosas. Tendrás algo, vas a lograr algo, te levantaré, irás a tal lugar, qué sé yo, lo que Dios haya prometido a cada uno. Un sueño, esas son las promesas de Dios, los sueños. Vas a tener algo, vas a lograr algo, te voy a llevar a tal sitio, como lo que Dios nos haya prometido. Y muchas veces nuestro raciocinio piensa, oye, sí, Dios me prometió tal cosa y seguramente lo tendré mañana, lo tendré pasado, o de aquí a una semana, o bueno, ya de aquí a un año. Y muchas veces entramos en desesperación. ¿Por qué? Porque no se nos da, porque no vemos. Y el ser humano tiene que ver lamentablemente para creer, como se dice. Entonces, muchas veces entramos en ansiedad, no, ¿y dónde está Dios? Dios me prometió, Dios me dijo, Dios esto. Y muchas veces entramos en angustia, muchas veces hasta increpamos a Dios. No, Dios, tú no existes, es mentira, todo lo que dicen de ti, todo lo que dice la Biblia es falso. En la Biblia dice que hay más de 3000 bendiciones, pero hasta ahorita no tengo ninguna. Al contrario, voy de peor en peor, ¿no? Y muchas veces increpamos y nos afrontamos a Dios, ¿no? Sin embargo, dice la palabra, según la historia en el libro de Génesis, Dios le prometió a Abraham un hijo. Cuando le prometió, tenía menos de 86 años. Bien, entonces, menos de 86 años le prometió a Abraham un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué menos de 86 años? Ahora lo vamos a ver que sí lo dice literalmente la palabra de Dios. Entonces, Abraham pasaban los años, pasó el tiempo y nada, naca la perinaca, ¿no? Y su mujer también de avanzada edad, Sara, naca la perinaca. Entonces, su mujer, ¿no? Como en esos tiempos, pues tenían eh, estas personas que le ayudan, ¿no? Tenían sirvientes,
¿no? Tenían sirvientas. Entonces, Sara, ¿no? Que está acá, Sara le dice a Abraham, ¿no? Le dice a Abraham, Abraham, y por acá está, en el libro de Génesis. Sara le dice a Abraham, Abraham, acá está, en el capítulo 16, Sarai, ¿no? Que más adelante va a ser Sara, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Fíjense, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y entendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar a su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Fíjense acá, pasó 10 años y todavía Naca la perinaca, Dios no se manifestaba. Dios ya no le habló a Abraham por 10 años, por más que anteriormente le había prometido. Y Dios no es, como dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre para no cumplir sus promesas ni para mentir. Entonces, fíjense acá cómo Dios trabaja, porque los tiempos de Dios son perfectos, dicen las escrituras, y que hoy en día están ahí por por todas las imágenes de las redes, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, por más que a nosotros muchas veces entramos en angustia, pero ya, porque todo hoy en día lo queremos ahí, rápido, ¿no? A un clic, lo queremos todo. Entonces, Dios promete a Abraham una cosa y muchas veces si fuese si fuese Abraham en estos tiempos, ya se hubiese vuelto ateo o qué sé yo, ya se hubiera suicidado, ¿no? Dios, tú no eres verdad, no existe, que esto. Fíjense, pasó 10 años y Sarai, oye, no le puedo dar, soy estéril entonces, no le puedo dar hijos a Abraham, a mi marido, soy estéril. Pues bueno, entonces toma mi sierva, le dice todavía a Sarai, fíjense. Y bueno, entonces Sarai le da a Abraham, ¿no? A su sierva, Agar, ¿no? Vamos acá. Aquí está. Entonces, acá está Agar, ¿no? ¿Quién se une con Abraham? Bien, Agar se une con Abraham. Y sí, Agar era más joven, ¿no? Entre comillas, no era estéril, y tuvieron un hijo. Tuvieron un hijo. Como ya sabemos, ¿no? Y dice la palabra de Dios, ¿quién era este hijo? Ismael. Bien. Entonces dice acá la palabra, ¿no? La palabra de Dios dice que Agar, y en el versículo 4 del capítulo 16, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, Agar, fíjense. Y así, entonces, concibió, dio un hijo, miraba con desprecio ahora a Sarai, Agar, bien. Y acá está en el versículo 11,
Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, le dice el ángel de Jehová a Agar, porque Jehová ha oído tu aflicción. Bien, entonces el hijo entre Abraham y Agar se llamó Ismael. Y seguimos acá en la pizarrita virtual. Acá ya tenemos que Abraham se unió con Agar y dice la palabra de Dios que él tenía 86 años cuando todavía había nacido Ismael. Bien, 86 años tenía Abraham. Y pasó el tiempo y nada con Sara. Hasta que, vamos a ver acá, se le vuelve a presentar Dios a Abraham y le dice, Génesis, el libro de Génesis, capítulo 17, 17, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Fíjense. Entonces ya se había vuelto un incrédulo Abraham con respecto a la promesa de Dios. Pero ya hemos dicho, como repito, Dios no se olvida de sus promesas. Puede que tarde años para nosotros, pero Dios nunca se olvida de sus promesas. Y entonces, sí, como ya sabemos, Dios se le presentó y concibió Sara. Y acá en el Génesis 18, promesa del nacimiento de Isaac, ahí está el título, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el gráfico. Abraham se une, vamos a colocar acá a Sara, acá está Sara, y como ya hemos dicho, ¿no? Como ya hemos mencionado, Abraham se junta con Sara y nace, pues, Isaac, ¿no? Nace Isaac. Y fíjense acá, vamos a ver ahora el porqué de las consecuencias. Fíjense, acá Abraham, cuando nació Ismael, tenía 86 años. Cuando nació Isaac, tenía, ¿qué edad? 100 años. Fíjense, pasó más de 14 años para que Dios cumpla su promesa que le había dado a Abraham. Y muchas veces Dios nos promete algo y ya lo queremos, uy, para mañana. Y puede que nos dé una visión y que seremos hombres predicadores, apóstol, qué sé yo, en la parte espiritual y en la parte natural, grandes profesionales, con empresas, negociantes, y eso nos promete Dios. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo y nada. Y muchas veces es por eso que tomamos decisiones negativas durante el proceso. ¿Por qué? Porque no esperamos en nuestro Dios, en Jehová. Y ese es el grave error de muchas personas,
no sabemos esperar. Somos muy impacientes, nos hemos vuelto muy impacientes en estos últimos tiempos. Queremos las cosas, como decíamos, queremos las cosas a un clic. Y no, no es así. Dios trabaja a su manera. No podemos decirle a Dios cómo trabaja y nosotros. Entonces, como decía, no podemos decirle a Dios cómo trabajar. Dios trabaja a su manera. Dios es soberano. Y un soberano hace las cosas como Él quiere. Nos guste o no nos guste. Muchas veces Dios va a hacer cosas que no nos gustan. Pero no es porque sea malo, sino porque sabe qué es lo mejor para nosotros. Bien, entonces, fíjense, ya hemos visto que pues tenemos acá a Isaac, ¿no? Y acá tenemos pues a Ismael, ¿no? Que fue el primer hijo, ¿no? De Abraham, naturalmente hablando, ¿no? Fue su primer hijo de Abraham. Entonces, fíjense acá, muchas veces, ¿no? Muchas veces nuestras decisiones van a tener consecuencias negativas. Y en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, vamos a ver acerca de la genealogía de Jesucristo. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, no dice a Ismael, por más que Ismael haya sido su primer hijo, pero no era de la promesa. Ismael no era lo que Dios le había prometido a Abraham. Fue a la fuerza humana de Abraham y de Sara que concebió, que se engendró a Ismael, pero no era de la promesa de Dios. Y bien claro, acá está, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Herón y Herón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Raab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abadías, y así sucesivamente. Y vamos a ver casi al final, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esa era la promesa de Dios. Acá tenemos a Isaac, como ya hemos dicho, bien, a Isaac, y tal, ya hemos visto, tal, hasta que llegó a Jesús, ¿no? A Jesús. Ismael siguió pues teniendo descendencia, tal cual. ¿Y cuáles son hoy en día la descendencia de Ismael? Este pueblo. O esta persona con esta ideología. Los musulmanes. Los musulmanes que tienen esta fama, ¿no? De hoy en día, de atacar, de hacer guerras, de decapitar, como hemos visto hasta hace poco, hasta hace unos años, a cristianos, a periodistas, ¿no? Que iban a hacer su reportaje, ¿no? Y cosas por el estilo.
y son este pueblo musulmán del Medio Oriente, son justamente este pueblo quienes andan atacando y haciendo guerras a Israel. Y andan ahí siempre, toda la historia han tenido estas batallas. Fíjense, estas consecuencias. La mala consecuencia, la mala decisión de Abraham de hacer sus cosas a su manera, ¿no? Engendró a Ismael, que hoy en día es un dolor de cabeza para la humanidad. Si hubiera hecho caso y si hubiera sabido esperar, hubiera tenido a Isaac como de igual manera se lo dio, lo prometió y se lo dio. Sí, después de más de 14 años, sí, pero se lo dio. Ya hemos dicho, Dios trabaja a su manera. Se lo entregó y salió. De ahí es el linaje de Jesús. ¿Y cuál es el Dios, entre comillas, de los musulmanes? ¿No? Alá. Alá es el Dios de los musulmanes que se desviaron de la sana doctrina. Entonces, acá la enseñanza es, hemos de tener cuidado con nuestras decisiones. Hemos de pensar muy bien qué cosas vamos a decidir. Y para ello tenemos que pedirle siempre la guía, la ayuda de nuestro Espíritu Santo, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestras decisiones no tengan consecuencias negativas. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos mucho en la parte espiritual. Y quizás Dios te haya dado una promesa, un sueño, una visión, a esperar. Tenemos que ser pacientes en Dios. Tenemos que esperar simplemente. Ya venimos con esto por muchos años. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y no hay, muchas veces dicen, no, siempre dicen lo mismo, con que Cristo viene pronto. Y fíjense, ya estamos en 2021 y no pasa nada, ¿no? Y ya han pasado guerras, y ya han pasado escasez, y ya han pasado terremotos, y ya se han cumplido muchas cosas, y hasta ahorita nada. Pero ya hemos aprendido, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo haga las cosas. Es Dios quien hace las cosas a su manera y cuando Dios hace las cosas a su manera lo hace para bien, lo hace con amor para nuestro bienestar porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Nosotros no sabemos nuestro futuro, nosotros no sabemos qué nos ha de parar, qué nos ha de deparar de aquí en adelante, qué nos viene mañana, este fin de semana, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Simplemente tenemos que ser como bebés y colocarnos en los brazos de nuestro Padre. Ya sabemos que Dios es nuestro Padre. Y dejarnos que Él nos cuide, dejarnos que Él nos proteja, dejarnos que Él nos alimente. Dice la palabra, si ustedes padres son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Dios, que es bueno, le dará muchísimas más cosas a ustedes? Hermanos, hermanas, que este pequeño mensaje les haya llegado a su corazón y a tenerlo muy en cuenta de aquí en adelante. Espero seguir haciendo estos pequeños videos con ustedes y que Dios los bendiga. Hasta luego.